¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Queridos amigos y amigas aficionados del jazz, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿En qué sitio de la casa? Bueno, seguramente están listos para escuchar el inicio de este increíble programa del Callejón del Jazz. Quiero compartir juntos historias, música de grandes compositores, de músicos de diferentes características, estilos dentro del jazz universal. Y hoy vamos a empezar con una señora, una joven, que en su momento era desconocida totalmente. Hablábamos de una cantante de jazz que nace por allá por 1924 en la ciudad de Newark y que luego fue conocida como Sarah Vaughan. También fue apodada Sassy. Fue pianista estadounidense, cantante de jazz, ganó varios premios Grammy, fue nominada para un total de 9 premios Grammy y recibió en 1989 el New Jazz Masters Award, un premio de un inmenso valor simbólico. Y digamos que junto a Billie Holiday y a Ella Fitzgerald, fue considerada y lo sigue siendo una de las más importantes, influyentes voces femeninas del género. La historia de ella comienza cuando un día una amiga, esto es una historia, una anécdota, una chica se desplazó a Nueva York y la fue a buscar y le sugirió a Sarah Vaughan que participara en el concurso del Teatro Apolo en Harlem, en la calle 125, ¿sí? Era una noche para amateurs. Digamos que ella ganó el segundo premio, primera vez que se presentaba en público para cantar frente a una audiencia en un concurso, ¿cierto? Y cantó el tema que vamos a pasar esta noche, Body and Soul, y ganó, digamos, un segundo lugar, aunque la fecha exacta de esa noche no está muy en claro dentro de la historia de ella, de su vida. El premio que luego nos recuerda una biógrafa de ella fue de $10, parece un chiste, pero bueno, $10 para un amateur era un premio simbólico. El segundo lugar, ni más ni menos que en el Teatro Apolo, era de una enorme importancia y más para una persona tan joven. Digamos que pasó un año, después de lo cual ella fue contactada por el Apolo para ser de telonera, ni más ni menos que de Ella Fitzgerald. Bueno, vamos a escuchar por Sarah Vaughan el clásico tema Body and Soul. My days have grown so lonely. For you I pine, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
and soul. I spent my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Oh, I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours just for the taking. Oh, baby, you know I'll surrender myself to you, body and soul. Qué sensación de paz propone la voz de Sarah Vaughan, ¿no es cierto? Acabamos de escuchar la composición titulada Body and Soul y nos termina la historia de contar que luego de una semana de actuaciones en el Apolo, en el Teatro Apolo, Sarah Vaughan fue presentada al líder de banda y pianista Earl Hines, lo cual confirma más tarde él mismo que la había descubierto, aunque se discute que no fue él quien la descubrió, y le ofreció trabajo en ese mismo momento. La contrató como cantante en abril de 1943 y de ahí en adelante la carrera musical de Sarah Vaughan creció a pasos agigantados, como muchos de ustedes la recordarán en tantos otros temas clásicos, estándar de la época, hasta 1980 y pasado los 80, bueno, siguió cantando maravillosamente. Hay otra persona, otro personaje muy especial a quien yo rescato por su enorme y difícil vida. Nació por allá por los años 20, casi 1929 para ser más específico, en Oklahoma, en Estados Unidos, y tuvo una posición frente al jazz muy distinta a lo que venía sucediendo en la costa este. Hablamos de los años 40 ahora, ¿sí? Donde se produjo la gran efervescencia musical liderada por Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Roach, Thelonious Monk y otros jóvenes entre los cuales figuraba Miles Davis y John Coltrane. Digamos, hablamos del bebop, que surge como una curiosa manifestación de un jazz no para entretenerse ni para bailar, sino para escucharlo. La velocidad que implicaba, los rasgos, digamos, con que tocaba el saxo y la trompeta y el acompañamiento del piano
y del contrabajo. Era de tal magnitud, de tal velocidad, que no daba pie a poder bailarlo. Era una música distinta, muy frenética, con un gran margen de improvisación y una capacidad técnica asombrosa, lo cual seguramente impactaba muchísimo en los músicos de la época que no se atrevían a tocar a ese nivel. Por ende, se transformaron en algo mítico en esos años 40 estas personas. Y Baker, como decía, Chet Baker, no comulga con esta música, por el contrario, él desde Los Ángeles se une al movimiento que dentro del jazz se conoce como el cool jazz, años 50, con Dave Brubaker y Jerry Mulligan también, todos ellos muy inspirados en una música más bien con líneas melódicas más previsibles, si podemos agregar la palabra, más dulces, más candorosas, más románticas, para el gusto de la época, por supuesto. Mientras en la costa este sucedía una revolución musical que dejaría los nombres de muchos músicos y artistas grabados en la historia de la música universal. Pero ese es otro tema y ahora no vamos a ahondar en ello. Pero sí me gustaría proponerles un tema donde Chet Baker, en vez de tocar la trompeta, que es su instrumento, canta. Su registro vocal es muy, muy particular, nos permite sentir la tragedia de su vida, porque tiene si bien el tema que vamos a escuchar es melodioso, tiene una suerte de tragedia la historia, porque quien la cuenta habla de una ex esposa a quien la recuerda cuando está saliendo con otra chica que se le apareció en el camino y ve a través de la mirada de esa otra chica aquella esposa con la cual ya no podrá volver. Este tema, producido y escrito por Elvis Costello, específicamente para Chet Baker, se titula Almost Blue. Escuchémoslo. Well, we've come to that time in the evening when there's not much time left. The tune is called Almost Blue, and we'd appreciate it if you could kind of try to be quiet, because it's that kind of tune, you know. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost. All the things you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always
that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Almost you. Almost me. Almost blue. Thank you. La voz intimista, profundamente melancólica, resaltando en cada nota un sentimiento de pérdida, dado que es un poco el tema mismo de la letra de esta canción de Elvis Costello. Sin embargo, es un poco la tesitura musical de un hombre, de Chet Baker, que sufrió enormemente, a pesar de ser un virtuoso tanto en el instrumento, en la trompeta, como en su especial forma en su registro vocal, en su forma de interpretar las canciones con mucha melancolía y cierta tristeza. No obstante, sentimos cuando lo escuchamos a él, por lo menos, que su vida, no obstante de notar grandes problemas económicos, de dependencia de drogas, de dificultades en Estados Unidos a raíz de esto mismo, fue preso, en fin. Finalmente se traslada a Europa y desde Europa se reconecta con la música y viaja de Milán a París, a Ámsterdam, sigue tocando, sigue componiendo y sigue presentándose. Y a los 60 años, ni siquiera 60 años, tuvo un accidente terrible desde un segundo piso en un hotel en Ámsterdam. Increíblemente, cae del balcón del hotel y pierde el conocimiento y fallece. Fue una pérdida que a todos los dejó asombrados y a muchas personas se han preguntado si es que hubo otros motivos involucrados en esta suerte de desgracia que pudo quizá haberse evitado, quizá estaba en un momento difícil de poder explicar la situación anímica o emocional de un hombre tan temperamental. Bueno, hemos escuchado Almost Blue por Chet Baker y a continuación, como siempre digo, no hace falta introducir la presencia del generador del caos, del bebop, del señor Charlie Christopher Parker. Sabemos que de muy chico viviendo él ¿dónde vivía? En Kansas, si mal no recuerdo. Originario de Kansas, comenzó a tocar el saxo acercándose a la orquesta de Count Basie, justamente en Kansas City. Y en un momento, siendo jovencito, reitero, 16 años, quiso improvisar un solo que no le salió muy bien. Tal es así que el baterista agarró un platillo y se lo revolvió por la cabeza. Y este buen muchacho de Charlie Parker se volvió a su casa y cuenta la leyenda que se encerró en su casa, que era la casa de la abuela, con quien él vivía, y se pasaba 16 horas por día o más, sin parar, tocando este instrumento que él quería que fuera su instrumento para el resto de sus días. Digamos que de ahí salió, de esa experiencia tan personal, surge lo que será luego un enorme virtuoso del instrumento y con unas grandes dificultades técnicas, dado el tipo de música que surge del espíritu de Charlie Parker y que da pie al nacimiento del bebop. Todo un tema que lo hemos hablado en otros programas, donde la música
que recién describía, el bebop es una aventura musical para una generación que no conocía otra cosa que el swing. El jazz, llamado también swing, de los años 20 o más bien 30, era la música por excelencia de Benny Goodman, de Duke Ellington, todos los grandes directores de bandas, de las grandes bandas de la época en Estados Unidos. Bueno, a continuación, con Dizzy Gillespie, junto a Bud Powell, vamos a escuchar por Charlie Parker el tema de su propia inspiración, Groovin' High.
Acabamos de escuchar por Charlie Parker el tema titulado Groovin' High. Junto a Bud Powell, a Dizzy Gillespie en la trompeta, los dos iniciadores del movimiento del bebop, ¿sí? Digamos que Parker es autor también de temas que lo convirtieron en un gran, con su contribución, en un gran compositor de este nuevo estilo o subgénero del jazz, que se lo conoció como jazz moderno. Entre los temas figura Ornithology, otro tema Anthropology, y siguientes temas como Coco, Parker's Mood. La lista es muy larga y aquí la historia de Parker se ramifica. Parker, luego de los años 40, forma su propia agrupación. Son sesiones donde él, juntamente con Dizzy Gillespie, se unen para tener una performance en el Carnegie Hall de Nueva York, tocando con la orquesta del mismo Gillespie y con su quinteto. El disco, digamos, más renombrado en este aspecto por este evento fue titulado Charlie Parker y Dizzy Gillespie, Bird and This, como le llamaban, at the Carnegie Hall. Digamos que en 1951 es importante recordar, porque él fallece poco tiempo después, en el 54. En el 51 le quitan la licencia que se requería para tocar como músico en los cabarets. Le fue revocada en Nueva York, lo cual era un impedimento para volver a tocar a los clubes. A eso se le suman la muerte de su pequeña hija por una neumonía, y allí él protagonizó dos momentos de querer suicidarse. Obviamente incursionó nuevamente en la necesidad de tomar drogas, alcohol, y bueno, digamos que a los escasos 34 años, el 12 de marzo, si mal no recuerdo, del año 55, fallece allí Charlie Parker en un hotel de Nueva York, mirando la televisión. Son cosas que parecen increíbles, pero era una época en que se consumía mucho para aguantar o soportar los largos trances de tocar en los clubes hasta las horas de la madrugada. Se consumía mucho el alcohol, y la cocaína o la heroína era parte del ambiente de los músicos, y muchos músicos tenían la creencia que si Charlie Parker podía tocar como tocaba ese instrumento, quizás era porque él consumía heroína, y ellos probaban, un poco por entretenimiento, otro poco porque realmente creían que eso les despertaba las neuronas, ¿sí?, para poder tocar mejor el instrumento. Bueno, acabamos de escuchar, como recién decía, Groovin' High por Charlie Parker, y a continuación vamos a viajar en el tiempo al domingo 15 de septiembre de 1963 en Birmingham, Estados Unidos. Allí sucede algo terrible. 18 cartuchos de dinamita, ¿sí?, explotaron en el sótano de una iglesia baptista de la calle 16 de Birmingham, quizás la ciudad más poblada de Alabama. Allí, quien planificó y ejecutó este ataque seguramente contaba con la mirada esquiva de un FBI que se cubría y que cubría al Ku Klux Klan. Hay que poner las cosas en su debido lugar, ¿verdad? La historia tiene estos momentos terribles. Quien allí era gobernador era Edgar Hoover, era el director no gobernador, era el director del FBI en concreto. Y obviamente no se supo nunca, dado que estaban encubiertos, quiénes fueron los culpables materiales de este acto terrorista. Hasta 1977, y luego en el 2001 y en el 2002, respectivamente, llegaron tardíamente sentencias a prisión perpetua de 3 individuos, que ahora no los voy a nombrar, lo pueden encontrar en YouTube, en la historia de esta terrible situación, episodio en Birmingham. A raíz de este episodio, Martin Luther King evidentemente tuvo que aparecer para el funeral y hacer
decir sus palabras para tratar de reconfortar a la gente, habían muerto 4 niñas, ¿sí? En una iglesia que estaba repleta. Pero estas niñas sufrieron el impacto y murieron. Es decir que tras el discurso de Martin Luther King, John Coltrane, él dice que no recuerda lo que dijo Martin Luther King. Obviamente salió en los diarios, pero él no lo registra de esta manera y dice que él se propuso componer un tema que se titula Alabama, precisamente, y es muy curioso como él lo describe, él reconstruyó, nos dice John Coltrane, las inflexiones y modulaciones de la voz que dio Martin Luther King en aquel mensaje. Lo que inspiró a Martin Luther King, lo que le arrancó del alma, lo que las palabras dijeron, más lo que las palabras expresaron en sentimiento, seguramente produjeron esta conexión en el espíritu de John Coltrane. Y vamos a escuchar trágicamente una composición que es muy fuerte. Es muy fuerte porque se orilla en la tragedia y nuevamente, repito, en cómo Coltrane vivió esa tragedia. Vamos a escuchar Alabama.
un tema de una profundidad existencial, claramente, porque nos evoca a un momento de silencio, por las circunstancias que describe aquel momento. Y las palabras que dirigió al público el doctor Martin Luther King decían que Dios todavía encontrará la forma de extraer lo bueno de la maldad, o de extraer el bien a pesar de la maldad. Dentro de la filosofía evangélica, cristiana, evidentemente son palabras de perdón para quien cometió estos actos, pero quedan heridas infranqueables desde el punto de vista psicológico y de una sociedad discriminada, atosigada a la violencia física y mental lamentablemente, de una nación racista, porque nació desde el racismo, ¿verdad? Estados Unidos, y construyó una sociedad racista. Luego, la evolución de los derechos civiles, la lucha del afrodescendiente por su propia identidad, es parte de esta historia que toma actualidad en ese momento en que el Ku Klux Klan hace o comete en forma subrepticia y este ataque terrible a la comunidad, simple y llanamente, donde fallecen personas inocentes y queda todo en la nada. Finalmente, vamos a trascender de este gran músico John Coltrane, de esta onda tan espiritual, de este tema que es un requiem, a una música más acomodada al jazz funk de los años 80, 90. Y aquí va a presentarse, ni más ni menos que en Múnich, en Alemania, en vivo, Miles Davis. Vamos a escuchar el tema titulado Thomas.
know. Estamos escuchando a Miles Davis desde Múnich, Alemania, de 1987, en vivo. Estamos terminando de escuchar el tema Thomas por Miles Davis desde Múnich, Alemania. Y mientras lo aplauden infinitamente a Miles Davis, nosotros pasamos a introducir a un gran músico brasilero conocido como Baden Powell. Muchos lo conocen porque es quizás uno de los guitarristas más importantes de Brasil, de un conocimiento del instrumento maravilloso, de allí lo renombrado de su carrera como compositor también. Digamos que él arranca es de los años 37, nacimiento de Baden Powell, se marca en esa época, y ya en los años 50 componía, y ya para los años 70 está en Francia, hace una gira por Europa, se presenta en el Palais de Glace en París, como guitarrista y cantante de sus propios temas, de sus propias composiciones. Digamos que jugó un rol muy importante en cuanto a influencias, por haber tocado con grandes músicos de la época, y entre los cuales figura un cover que hizo de Round Midnight de Thelonious Monk, que, bueno, generó 2 grabaciones y le dio mucha más preponderancia porque generó una fusión de la samba y el jazz a través de armonías de una técnica de guitarra clásica. Es allí la importancia de su contribución como músico y como técnica a la música brasilera. Vamos a escuchar el tema titulado Samba Triste.
El gran guitarrista y compositor brasilero Baden Powell nos acaba de interpretar una hermosa composición titulada Samba Triste. Y básicamente llegamos a la conclusión de esta maravillosa noche de jazz, de música en el universo, desde Francia, Estados Unidos, diferentes épocas, pasando por Brasil. Y nos quedó algo en el tintero que vamos a tener que escuchar la semana próxima. Espero que hayan disfrutado, que podamos tener un hermoso descanso esta noche y el próximo jueves a las 20 horas, como siempre, desde el Callejón del Jazz. Soy Natalio Lueto por Radio Caput. Los saludo a todos, un caro abrazo. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46.